Y atención, Ecuador, la dependencia económica de los países latinoamericanos hacia el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, ha generado una creciente preocupación debido a los efectos adversos que los préstamos de esta institución pueden tener sobre sus economías. El FMI, respaldado por Estados Unidos y otros países occidentales, ofrece financiamiento a naciones en crisis a cambio de estrictas, escuchen bien, a cambio de estrictas condiciones que en muchos casos incluyen recortes en el gasto social, privatización de servicios públicos y reformas estructurales que priorizan el ajuste fiscal sobre el bienestar de la población. Estas medidas, aunque diseñadas para estabilizar las finanzas de los países, a menudo resultan en una mayor pobreza, desigualdad y un ciclo de endeudamiento que socava la soberanía económica de las naciones, dejándolas vulnerables a las fluctuaciones del mercado global. Vamos a ver un reporte que tenemos para ustedes. La dependencia económica de los países latinoamericanos hacia el Fondo Monetario Internacional, FMI, ha generado una creciente preocupación debido a los efectos adversos que los préstamos de esta institución pueden tener sobre sus economías. El FMI, respaldado por EEUU y otros países occidentales, ofrece financiamiento a naciones en crisis a cambio de estrictas condiciones que, en muchos casos, incluyen recortes en el gasto social, privatización de servicios públicos y reformas estructurales que priorizan el ajuste fiscal sobre el bienestar de la población. Estas medidas, aunque diseñadas para estabilizar las finanzas de los países, a menudo resultan en una mayor pobreza, desigualdad y un ciclo de endeudamiento que socava la soberanía económica de las naciones, dejándolas vulnerables a las fluctuaciones del mercado global. La injerencia occidental en los asuntos internos de otros países no se limita a acciones militares, políticas o a nivel de servicios de inteligencia. Estados Unidos y sus socios también apuestan por la dependencia económica de las naciones del sur global a través de las instituciones financieras occidentales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. Así, recientemente el ente aprobó una nueva línea de crédito para Chile por $13.800 millones. Pero vamos a profundizar en las relaciones entre los estados latinoamericanos y el FMI con mi compañera Paula Andrea Valencia, que se encuentra justo de este lado del estudio. ¿Cómo estás, Paula? Cuéntanos. ¿Qué tal, Betsa? Sí, el FMI dio luz verde a esta línea de crédito con Chile, que sería la tercera desde el año 2020 y que estaría destinada a la prevención de la crisis. Ya adelantabas un poco de qué se trata y es una línea de crédito por $13.800 millones. Y aunque ha mejorado un poco las perspectivas de la nación, lo cierto es que hay riesgos externos elevados que estarían vinculados a temas, por ejemplo, como los intereses potencialmente altos y por más tiempo en Estados Unidos o incluso a los conflictos que se viven actualmente en diferentes partes del mundo. Ahora acá tenemos el ejemplo de Chile, pero ¿qué pasa con otras naciones? Sí, veamos lo que sucede con algunos países de América Latina. Deudas con el FMI. La lista la encabeza Argentina con una de $31.100 millones. También está Ecuador con $6.400 millones y Colombia con $2.800 millones. Pero profundicemos un poco sobre lo que ocurre en Argentina, que encabeza esta lista. Vemos que tiene una deuda pública bruta del gobierno central del 130,4% del PIB. Ante esto, algunas agencias calificadoras de riesgo han advertido que va a estar muy difícil poder cumplir con todos los pagos de la deuda, pero también algunos mercados financieros advierten ya que van a tener que hacer algún tipo de reestructuración de la deuda externa. Ahora, vamos a ver lo que ocurre en Ecuador, donde las relaciones con el FMI tienen bastante historia porque se remontan al 1961. Desde entonces han suscrito 23 acuerdos con el FMI y esto para algunas organizaciones ecuatorianas lo único que hace es influir negativamente en la situación financiera y económica de la nación y por tanto también afecta a las personas. Ya para ir finalizando, vemos que para el año 2023 los altos niveles de deuda pública provocaron medidas de austeridad para el 80% de la población latinoamericana. Y es que si bien en su momento el FMI fue creado con el objetivo de lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para los países miembros, la realidad es que estas relaciones solo llevan a grandes deudas y una dependencia económica. Así es, deudas y más deudas. Gracias, Paula.
Y hemos hablado con el economista Alejandro Marcó del Pont. Opina que Estados Unidos se beneficia de los créditos que obtienen países de América Latina en instituciones internacionales, justo como el Fondo Monetario. El organismo internacional empieza a incidir o a gerenciar en la economía del país a través de sugerencias de políticas económicas. Y estas sugerencias de políticas económicas lo que tratan es de modificar la estructura económica y llevarla a un modelo planificado, exportador de commodity que le convenga, y transnacionalizado, que le convenga a el acreedor, en este caso a los Estados Unidos. O sea, lo que se quiere es, a través de la deuda, obtener los recursos necesarios para que Estados Unidos funcione, preservar los recursos de estos países como una reserva para Estados Unidos o, en el último de los casos, impedir el ingreso o la apropiación de otros países de estos recursos. Es decir, la deuda sirve como mecanismo de planificación de modelo de crecimiento de cada uno de los países en base a las necesidades de los acreedores. O sea, la lógica del endeudamiento tiene que ver con un reposicionamiento geoestratégico por parte de los Estados Unidos y por lo tanto lo que empiezan a funcionar son las condicionalidades a cada uno de estos países que no tienen capacidad de poder devolver el pago de la deuda, pero sí tienen capacidad de votar a favor de los Estados Unidos o de tener una serie de commodities convenientes para Estados Unidos. Según Paula Andrea Valencia y el economista Alejandro Marcó del Pont, esta situación es especialmente crítica en América Latina, donde varios países han recurrido al FMI en busca de alivio financiero, solo para enfrentar una pérdida de control sobre sus políticas económicas. La injerencia del FMI en las decisiones internas de estos estados no solo perpetúa la dependencia económica, sino que también limita las posibilidades de desarrollo autónomo y sostenido. A medida que los países se ven atrapados en un ciclo de deuda y ajuste, el impacto sobre la población se intensifica, evidenciando la necesidad de repensar las relaciones financieras internacionales y buscar alternativas que promuevan un desarrollo más equitativo y soberano. Para Hechos Ecuador, Juan Marcelo Ponce. Seguiremos informando, unidos siempre por la verdad. Según Paula Andrea Valencia y el economista Alejandro Marcó del Pont, esta situación es especialmente crítica en América Latina, donde varios países han recurrido al FMI en busca del alivio financiero, solo para enfrentar una pérdida de control sobre sus políticas económicas. La injerencia del FMI en las decisiones internas de estos estados no solo perpetúa la dependencia económica, sino que también limita las posibilidades de desarrollo autónomo y sostenido. A medida que los países se ven atrapados en un ciclo de deuda y ajuste, el impacto sobre la población se intensifica, evidenciando la necesidad de repensar las relaciones financieras internacionales y buscar alternativas que promuevan un desarrollo más equitativo y soberano. Y aquí, lamentablemente, es lo que está pasando en el Ecuador. Ya no teníamos ningún tipo de arreglos ni nada con el FMI, pero tuvo que venir este mangajo de Moreno y terminar con todo lo que se había hecho por el bien del país. Tuvo que venir Lazo con elecciones aún no entendidas ni no muy claras para terminar con el país. Y ahora el chico rico, pues nacido en Estados Unidos, pero es presidente de Ecuador. Así estamos. Aquí es el único país donde suceden barbaries jurídicas. No se olvide, suscríbase al canal. Esto es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Esto es Ecuador, claro, la verdad sin temor.